este evangelio y escribe sobre Jesús. Y es maravilloso como Mateo describe a Jesús. No, él era un discípulo de Jesús. Él vio a Jesús. Él lo siguió. Él vio todo lo que él hizo. Y todo lo que pudo escribir o contar, lo escribió aquí en este evangelio. Y hoy vamos a terminar el capítulo 9. Y si, yo pienso que ya ustedes se acuerdan de qué se trata el tema de Mateo. El tema principal de Mateo trata de que Jesús es el rey, ¿no? Como Seba dijo antes, ¿no? Que Jesús es el rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesús es el que estaba ya en el principio con Dios, que creó todo, el universo, toda la estrella, a nosotros, los montes, el mar, todos los otros planetas que nosotros todavía no conocemos. Todo Él lo ha creado. Y como Él creó todo, y Él es el Rey de Reyes, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder de hacer todo lo que quiere. Y gracias a Dios que Él es santo, santo, santo. Él es perfecto. Él no conoce el pecado. Él odia el pecado. Y Él está ahora reinando. Reina sobre nosotros. Él es el que sostiene todos los planetas. Sin Él, todo sería un caos. Todos estaríamos ya muertos. Si no estuviera el Señor sosteniendo la tierra o todo el clima, todos estaríamos quemados o congelados como iceberg. ¿No? Pero gracias a Dios que Él cada día nos da la vida, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y el pasaje que veremos es el capítulo 9, desde el versículo 35 al 38. Y si no tienen la Biblia pueden mirar aquí en la pantalla que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Gloria, tú eres el Todopoderoso, tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, omnipresente, tú eres eterno, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios justo, santo. Tú eres, Señor, un Dios también bueno, Señor. Tú eres bondadoso. Y, Señor, gracias, Señor, porque podemos siempre confiar en ti, porque tú eres nuestra roca. Podemos, Señor, apoyarnos en ti en cada momento de situaciones desesperadas, en tempestades, Señor. Podemos siempre agarrarnos a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para entender, Señor, y recibir lo que tú nos quieres enseñar de esta mañana. Y que todo, Señor, que hagamos, Señor, aquí sea para tu gloria. Y a ti será ahora, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes se acuerdan, hasta ahora hemos visto
digamos, Jesús que enseña, hemos visto que Jesús cumplió, hizo muchos milagros sanando a las personas. Y ahora, en este final del capítulo 9, vemos que podemos ver, digamos, el corazón de Jesús. Podemos ver el motivo del por qué Jesús hacía todo lo que hacía. Y por qué Jesús hacía, digamos, este ministerio por nosotros. Por qué enseñaba a nosotros, a la persona. Por qué Jesús hacía los milagros. Y también podemos ver en este pasaje no solamente el corazón de Jesús, sino también el corazón que nosotros, como cristianos, debemos tener. Y nosotros muchas veces nos denominamos como cristianos, ¿no? Cuando la gente decimos, yo soy cristiano, ¿tú eres cristiano también? Sí, yo soy cristiano. Pero más que cristiano, acordémonos que nosotros somos discípulos. Somos discípulos de Jesús. Y como discípulos, ¿qué significa discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Es una persona que aprende de Jesús, que sigue a Jesús. Y no solamente lo sigue, que aprende, sino que también lo que aprende lo pone en práctica. Lo estamos haciendo. Somos discípulos de Jesús. Y no solamente en este pasaje podemos ver el tipo de corazón que debemos tener, sino que también en el pasaje de esta mañana podemos ver lo que el Señor desea de nosotros como sus discípulos. Y como siempre vamos a analizar versículo por versículo lo que el Señor nos quiere enseñar. Empezamos con el versículo 35. Y en el versículo 35 podemos decir que es un resumen de todo lo que el Señor hacía, de todo lo que Jesús en su ministerio hacía. El versículo 35 dice, empezando, que Jesús, ¿qué hacía? Jesús recorría, ¿dónde? Todas las ciudades y aldeas, ¿no? Y en el capítulo 4, siempre de Mateo, hemos visto que Jesús recorría toda la Galilea. Entonces vemos que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, o los pueblitos de toda la región de Galilea. Y gracias al historiador, que se llama Tito Alfio Josefo, ¿no? Que él vivió en la época de Jesús, en el primer siglo. Él cuenta que la región de Galilea tenía como 200 ciudades, más las aldeas. Y la ciudad más pequeña, el pueblito más pequeño, tenía mínimo 15,000 personas. Entonces, quiere decir que toda la región de Galilea tenía 3 millones de personas. Y Jesús pasó por todas esas ciudades, yendo por las calles por la calle, encontrando a esta gente, ¿no? Y ministrando, enseñando. No solamente recorría por todas las ciudades. ¿Qué hacía cuando iba a estas ciudades? Iba en las sinagogas, ¿haciendo qué? Enseñando. Y las sinagogas en aquel tiempo eran, digamos, los lugares donde las personas, los judíos, ¿no?, venían instruidas. Los rabinos iban allí para instruir a la gente. ¿Cómo funcionaba en aquel tiempo? ¿Qué se hacía en la sinagoga? Bueno, es muy similar a lo que hoy, en este momento, estamos haciendo. El rabino iba delante o en el medio, digamos, de la congregación y tomaba el rollo de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo abría, leía un pasaje no bíblico
y el rabino tenía que explicar, tenía que exponer en una manera expositiva como estamos haciendo ahora, ¿no? Tenía que exponer la palabra de Dios. Y si ustedes se acuerdan, ¿no? También Jesús era un rabí, era un maestro. Y también él iba a las sinagogas a enseñar. Muchas veces la persona que escuchaba la palabra de Jesús lo aceptaba, pero muchas veces la persona rechazaba lo que Jesús enseñaba. Si ustedes se acuerdan del episodio cuando Jesús fue a Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, ¿qué pasó? Él volvió ahí en la ciudad donde él creció. ¿Qué pasó? Cuando Jesús enseñó en la sinagoga, al escuchar la enseñanza de Jesús, las personas lo echaron afuera de la ciudad. Lo echaron. No solamente Jesús enseñó en la sinagoga, sino que también, como hemos visto, Jesús enseñaba por todo lado. Jesús enseñaba por la calle, por las plazas, enseñaba por los montes. Enseñó el sermón del monte, en el monte. Ustedes se acuerdan. Y mucha gente de todo alrededor de esa región de Galilea venía para escuchar a él, para escuchar el mensaje, ¿no? Que se quedaron choqueados. ¿Y qué enseñaba Jesús? ¿Cuál era la enseñanza principal de Jesús? ¿Qué es lo que Juan el Bautista iba diciendo ahí en el Jordán? ¿Qué es que el mensaje que predicaba? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino del cielo está cerca. Y también Jesús predicaba esto, enseñaba esto, decía: arrepentíos. Arrepentíos de vuestros pecados. ¿Por qué? El reino de los cielos ha llegado. Y Jesús enseñaba sobre el reino de los cielos. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Jesús hablaba sobre el reino de los cielos. Enseñó de quién son los ciudadanos de los cielos. En el capítulo 5, en la bienaventuranza. Y no solamente esto, Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas, por las calles, en todo lado, sino que también cumplía milagros. ¿No? Dice el versículo 35, Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús hacía milagros, no solamente sanando a la persona, curándola, sino también hemos visto el milagro que Jesús, como tiene autoridad sobre todo, Él tiene la autoridad también sobre la naturaleza. Él paró la tempestad, las olas, en el mar de Galilea. ¿Y por qué hacía estos milagros? Lo hemos visto la última vez que prediqué. Él hacía estos milagros para confirmar lo que Él enseñaba. Para confirmar que Él, Jesucristo, no solamente era el Hijo de Dios, que Jesús era y es Dios. Que es Dios. Qué maravilloso esto. Y no solamente esto, para demostrar también la ternura, no sé cómo le dicen, traducirlo en español, la amorosa ternura del corazón de Dios hacia su pueblo, ¿no? Acordémonos que Dios es un Dios de amor y Él ama a su pueblo. Él es misericordioso, Él es bondadoso, ¿no? Más de lo que nosotros podemos pensar o entender. El amor de Dios
no se puede comparar nuestro amor. Porque acordémonos que muchas veces nuestro amor es condicional, y también muchas veces es, ¿cómo puedo decir? No infectado. Está también condicionado también por nuestro pecado. Muchas veces nuestro amor es no sincero, sino, ¿cómo se dice? Contaminado y conveniente. Pero conveniencia. Amamos por conveniencia. Pero el Señor no. El Señor no. Nos ama porque Él es amor. Y su amor es perfecto. Y ahora seguimos con el versículo 36. En ese versículo 36 podemos ver el motivo o por qué Jesús hacía este ministerio. Y dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y este versículo es maravilloso porque aquí vemos la preocupación de Jesús para con su pueblo, con sus hijos, por sus ovejas. Y yo personalmente creo que cuando Jesús veía las multitudes, no es que Jesús veía solamente esa gente, sino que Él veía más allá. Él veía no solamente esa gente, sino también veía, digamos, la multitud de la generación futura. Él veía también a nosotros, que somos el fruto del Evangelio. Y también cuando dice que, entonces, cuando dice que Jesús veía esa multitud, se refiere también a nosotros, ¿no? Que somos parte de su pueblo. Como que somos sus hijos, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos el fruto de la gran comisión, ¿no? Del Evangelio. Y dice, el versículo 36 dice que Jesús, al ver la multitud, Él tuvo ¿qué? Compasión. Él tuvo compasión. Tuvo compasión. Y Él tiene también compasión ahora con nosotros. ¿Qué significa la palabra compasión? La palabra, bueno, la definición general de la palabra compasión es tener empatía o preocupación por el sufrimiento de otra persona. En la Biblia se refiere, digamos, el sentir el mismo sufrimiento del otro. Leemos otra vez ese versículo. Al ver las multitudes, tuvo Jesús compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo o sintió Jesús el sufrimiento de ellos. Hermanos, esto es glorioso. Jesús sintió, sabe, conoce nuestros sufrimientos. ¡Wow! Ay, Señor, tengo esta enfermedad, tengo este cáncer. Ay, Señor, estoy sin trabajo,
Tú sabes la consecuencia de no tener trabajo, de no poder sostener la familia. Oh Señor, mi hijo está enfermo, se está por morir. Tú sabes cuánto lo amo. El Señor Jesús conocía y conoce todo nuestro sufrimiento. Él tuvo compasión y tiene compasión también ahora con nosotros. Muchas veces decimos, pero Señor, tú no puedes entender, no me entendés, ninguno me puede entender. Sí, el Señor te entiende más que ninguno. Él te conoce más que de ti mismo. Él conoce tu corazón, te conoce más en profundo. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe, conoce. Y la compasión de Jesús, de nuestro Señor, sabemos que es eterna, ¿no? Es infinita. Y sobre el tema de la compasión de Dios lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Y si ustedes lo quieren ver en casa, les menciono algunos versículos en Miqueas 7, 18 al 19, en el Salmo 103, del 13 al 17, o también en Mateo 14, versículo 14, del 15, 32, 18, 27, en Marco 1, 41, 5:19. Esos son algunos versículos sobre la compasión de Jesús, ¿no? Y la compasión que Jesús tuvo, sintió, en el griego, cuando habla de compasión, el sufrimiento que Jesús tuvo, se puede decir, es un sufrimiento que llega hasta el estómago. O sea, es un sufrimiento profundo y esta sensación se puede sentir cuando una persona realmente muy querida, ¿no? Como un hijo, un padre, un querido amigo, ¿no? Que tuvo un incidente, ¿no? Que tuvo un incidente y en ese momento tú estás dispuesto a tomar su lugar, a tomar su sufrimiento, su dolor en lugar de él. Esto es la compasión, el sentimiento que Jesús sintió al mirar a la multitud, al mirar también a nosotros. ¿Y por qué tenía mucha compasión? Dice que veía a la multitud. Dice Mateo, responde Mateo, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La versión textual dice porque estaban agotadas y abatidas. Estaban exhaustas. Estaba sin nadie que la podía guiar, ¿no? Pero en aquel momento, ¿quién eran aquellos que debían pastorear o guiar a las personas? ¿Quién eran? Los fariseos, ¿no? Los maestros en aquel momento eran los fariseos, los escribas. Ellos tenían esta responsabilidad
de guiar a las ovejas, de darle de comer, de llevarla a un lugar donde podían descansar, donde podían... Ellos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la ley. Pero como sabemos, ellos habían distorsionado la ley de Dios. Entonces lo que ellos enseñaban no era la palabra de Dios, era su palabra, su ley. Les estaba enseñando la sana doctrina. En vez de preocuparse de las ovejas, de curarla, de darle todo lo que ellos necesitaban, ¿ustedes se acuerdan de qué se preocupaban ellos? De sí mismo. Ellos, ¿ustedes se acuerdan? Jesús los llama hipócrita. Hipócrita. Decían de seguir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero lo que ellos hacían era hacer su propia voluntad, pero no para dar la gloria a Dios, sino para recibir la gloria de las personas. Y eso es lamentablemente lo que muchos pastores en mucha iglesia hacen. En vez de nutrir, de pastorear a las ovejas para dar gloria al Señor, ellos no les interesa nada de la persona. A ellos les interesa que la persona dé plata para que puedan ganar ellos, para que puedan comprar sus mansiones, puedan comprar un buen auto. Esto es. Y por este motivo, las personas en aquel momento se sentían abandonadas, se sentían desamparadas, agotadas, abatidas, sin esperanza, dejadas ir a la muerte, que se mueren así. Pero gracias Señor, gracias a Dios que ha enviado a su Hijo, ¿no? Gracias Señor que envió a su Hijo en esta tierra, ¿no? Para hacer este ministerio, para enseñar, para proclamar el reino de los cielos, para decir, arrepentíos de vuestros pecados, porque por causa de vuestros pecados, vuestro destino es la muerte eterna en el infierno. Pero hay un camino al Padre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy aquel que da la vida, yo soy la fuente de la vida. Y aquellos que creen en mí nunca va a perecer, nunca va a morir, sino que va a tener acceso al Padre, va a tener la vida eterna. Y esto lo creemos. Muchas veces decimos, yo soy cristiano de 20 años, pero la realidad yo pienso, nosotros realmente estamos creyendo en lo que escuchamos, en lo que aprendimos. Realmente no creemos. Si realmente no lo creemos, lo aplicamos en nuestra vida. Qué glorioso cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, versículo 30, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Jesús es nuestro pastor. Es nuestro pastor. Ahora seguimos con el versículo 37. Y dice el versículo 37 que aquí podemos ver que Jesús quería que sus discípulos se dieran cuenta la necesidad de esta multitud, la necesidad de toda esta persona, de las ovejas de Jesús. Y de hecho dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La multitud eran ovejas sin pastor y necesitaban ser guiadas, dirigidas, ¿no? Y a causa de la grande, digamos, mies, Jesús quería que sus discípulos entendieran la necesidad de lo que, o sea, entendieran que se necesitaba trabajadores. Y también hoy en día se necesita de trabajadores. Pero acá, cuando Jesús habla de la mies, hay muchas, digamos, interpretaciones, porque algunos, cuando se habla de la mies, habla, digamos, de los, digamos, de la persona perdida, que está condenada. Otros hablan de la persona elegida, pero yo creo que, de acuerdo con las escrituras, cuando Jesús aquí está hablando de la mies, está hablando de un juicio, y sobre todo del juicio final. Y nosotros sabemos que al final de los tiempos, todos y ninguno se puede escapar, todos estaremos delante de la presencia del Señor. Y el Señor juzgará. Y hay algunos que serán condenados al infierno por eternidad, y algunos que en vez serán salvos, serán salvados. Isaías, capítulo 17, versículo 10, versículo hasta el 11, dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que la plantes, la harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y también en el libro de Joel, capítulo 3, del 9 al 15, Joel 3, del 9 al 15, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en la valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en la valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor. Esto lo estamos viendo también en la serie de predica con el pastor Mirko, en Apocalipsis. Esto va a suceder. Entonces, es claro que cuando se habla de cosecha, de mies, ¿no? Se entiende del juicio final de Dios, ¿no? El juicio final de Dios. ¿Estamos listos? El Señor nos alienta, ¿no?, a estar listo, a estar pronto, porque no sabemos cuándo Él volverá. Y de hecho, hay otro versículo, Mateo capítulo 13, versículo 30, dice: dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sigue también en el versículo, siempre el capítulo 13, versículo 37 y 43. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Como les estaba diciendo antes, debemos estar pronto, debemos estar listos. ¿Y cómo debemos estar listos? Lo vamos a ver en el versículo 38. El versículo 38 dice: rogad pues, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué debemos hacer? Debemos rogarnos para orar. Orar al Señor. Dice, debemos orar en todo tiempo. No debemos nunca parar de orar. Y sobre todo debemos orar ¿para qué? Para que el Señor envíe obreros. ¿Obreros para qué? Para el ministerio, para la misión, que también la próxima vez vamos a ver, la misión de Jesús a sus discípulos, que es también la misma misión para con nosotros, el gran mandamiento: ir a evangelizar en todos lados, ir a predicar, a proclamar el evangelio, la buena nueva, la buena noticia sobre Jesús. Predicar: arrepentíos de vuestro pecado, porque el Señor vino, Él entregó su vida por nosotros, y eran nuestros pecados que Él llevaba en la cruz sobre sus hombros. Era nuestro pecado, nuestros deleitos, nuestra basura que Él llevaba en sus hombros. Y Él pagó en la cruz con su vida, derramando su sangre, lavándonos de todo nuestro pecado, lavando nuestros corazones, dándonos una nueva vida, dándonos un nuevo espíritu.
dándonos una nueva identidad. Ahora somos nuevos hombres, no viejos hombres, librándonos de la esclavitud de Satanás, del pecado, dándonos el regalo más hermoso, su gracia, su misericordia, su amor, el acceso al Padre, la vida eterna, dándonos el eterno gozo con Él. Y Jesús, acordémonos, Jesús dio su vida, murió en la cruz, pero no murió. La muerte no pudo detenerlo. Él venció a la muerte. Él resucitó el tercer día. Esto es lo que debemos predicar, anunciar. El Señor ha resucitado y vive. Él vive. Él subió al cielo, está sentado al Padre, reinando, y un día Él volverá de nuevo. Él volverá. Pero no volverá más para servir como un servidor, sino que Él volverá como para juzgar. Esto es lo que debemos predicar a las personas, a todas las personas. Este es el mensaje que todos necesitan conocer. Y en el hacer este ministerio, en el evangelizar, ¿por qué debemos orar? Porque debemos recordar que esta obra de la evangelización no es nuestra obra, es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Es Él que llama, es Él que convierte a las personas, es Él que cambia sus corazones. Y la misma cosa que Él hizo con nosotros. Él cambió nuestros corazones, Él cambió nuestra vida, está cambiando nuestra vida. La pregunta, ¿está cambiando vuestra vida? ¿Está cambiando vuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿A qué estamos sirviendo? Cuando miramos a la otra persona, lo miramos con la mirada de Jesús, con compasión. ¿Estamos teniendo compasión con la otra persona? La Biblia nos dice, llorad con lo que lloran. ¿No? Amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Estamos amando como el Señor nos enseña. Es glorioso, ¿no? Gracias, Señor, porque Él vino, por este ministerio que Él hizo. Y este ministerio ninguno lo puede parar. Como su palabra, ninguno puede apagar, digamos, nunca, ¿cómo se dice? La palabra de Dios nunca tendrá fin. También el ministerio del Señor nunca tendrá fin. Porque Él es Él.
que lo lleva adelante. Oramos. Señor Padre, gracias Señor porque eres un Dios bondadoso, lleno de misericordia. Gracias Señor por el ministerio que tú has hecho, Señor. Gracias Señor porque este ministerio lo hiciste porque tú, Señor, tuviste compasión por nosotros, tuviste, Señor, misericordia. Y gracias, Señor, porque tú conoces todos los momentos que estamos pasando, Señor. Tú nos conoces como ninguno. Gracias, Señor, porque, Señor, sí, Señor, podemos siempre confiar en ti, porque tú nunca cambias. Y gracias, Señor, porque tú siempre nos das, Señor, el momento perfecto, el momento cuando nosotros no esperamos, todo lo que nosotros necesitamos, Señor, y nos das también aún más de lo que nosotros necesitamos. Y gracias, Señor, también porque diste tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida, moriste por nosotros, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión. Gracias, Señor, porque al final todo lo que nosotros necesitamos en esta vida eres tú. No necesitamos ninguna otra cosa, porque eres tú lo que provee, que nos sostiene, Señor. Y guíanos, Señor, a recordar que nosotros somos tus discípulos, que somos tus seguidores, Señor. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra en nuestra vida, a hacer luz, Señor, en este mundo perdido, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.